Bueno, en entrevistas anteriores hemos tratado el tema de las mejoras en cuanto a estructuras y tecnología en el sistema de agua potable de Crevillent. Hoy en día vamos a hablar precisamente de cómo se realiza el mantenimiento en estas redes y también el día a día pues, de los operarios. Hoy nos visita la responsable de operaciones y el capataz de Hidracua aquí en Crevillent, Silvia y Miguel. Hola. Bienvenidos. Hola, buenas. ¿Cómo están? Bien. Bien. Quiero que me comentes, Miguel, ¿cuál es tu labor en Hidracua? Pues ahora estoy de capataz y mi labor es la de coordinar los trabajos que salen a diario, tanto de roturas como de mantenimiento, y eso para que los trabajos se realicen de forma eficaz y no repercuta en los abonados, para que no tengan Ningún inconveniente. Bien. Entonces, el responsable de repartir las tareas y de supervisarlas, por decirlo de una manera. Supervisarlas, eso, encargarme de que no falte trabajo y de que se realicen todas las tareas a diario. Bien, ¿y los operarios? ¿Cuál sería su labor? Pues hacerlas, los operarios, claro. Realizar, bueno, sí. Todo lo que esté en la lista para realizar el día de hoy, pues claro. Tienes una tarea, tú otra, tú simplemente Exacto. lo supervisas y te cercioras de que eso está hecho. De que está todo hecho. Y eso, y ellos aparte, pues si ven alguna pega o pues me lo comentan para ver de aproximadamente ¿cuántos operarios? Pues operarios tenemos 4 operarios y yo, el capataz. Bien. Somos 4. Silvia, ¿de qué manera se obtienen las información sobre el estado de las redes? Pues nosotros tenemos, para gestionar el estado de la red, usamos la herramienta fundamental en el servicio, que es el telemando. El telemando está compuesto por un ordenador que está en la oficina y en ciertos puntos de todo el término municipal, en puntos críticos y ya estratégicos, sean depósitos o bombeos, pues se colocan unas estaciones remotas que van vía radio y nos dan parámetros como puede ser el cloro que tenemos en cada punto, la presión, tenemos también el caudal que pasa por el contador. Y bueno, es la herramienta más importante con la que contamos para poder gestionar los 315 kilómetros que tenemos en Crevillent de red, que es mucho. Claro que sí. Y por ejemplo, cuando existe una fuga en alguna red, en un sistema de agua potable de Crevillent, ¿de qué manera la localizan? Pues mira, el tema de las fugas es nosotros nuestro esfuerzo lo invertimos prácticamente al 100% en que las fugas sean las menos posibles, pero es inevitable que a lo largo de 315 kilómetros haya. Entonces, ¿nosotros qué utilizamos? Bueno, pues día a día, dependiendo si es casco urbano o diseminado, utilizamos unos u otros métodos. Por ejemplo, en el casco urbano estamos utilizando Permalox, que son unos aparatos pequeñitos como un móvil que se ponen en ciertas válvulas del pueblo, en barrios estratégicos, y pasan 24 horas y captan todos los sonidos y todos los movimientos de fluidos. Al día siguiente los operarios con un patrullador pues ven si hay o no pérdida en cada válvula o en cada tubería. Utilizamos también, que no sé si se puede haber visto, y la gente lo puede haber visto por todo Crevillent, el equipo de búsqueda de fugas, que está formado por un operario y un furgón con un ordenador, y va pues con un geófono, que son unos cascos y unos aparatos que se le ve ahí manejar, que es un geófono y un correlador, y hace lo mismo, por oído, pues va intentando detectar si hay fugas en cada sector o válvulas, ¿sabes? Y luego otra de las formas que ya hace Miguel muchas veces con los operarios cuando son zonas más complicadas, pues van los operarios y van abriendo y cerrando válvulas, viendo los ruidos que hacen cada una de ellas, porque la experiencia en esto para localizarlas pues es muy importante, y aquí pues ellos que llevan toda la vida trabajando aquí pues se encuentran también un montón. Interesante, ¿no? Por el sonido que emita. Sí, por los fluidos. Tú sabes si tienes una fuga de agua o no. Sí, pasa que necesitas eso, experiencia y los equipos. Es localizar hacia dónde va el agua, estrangulando las llaves de paso generales, sabes si un ramal tiene más consumo que otro. Entonces, si buscas una fuga, el agua si está yendo hacia ese ramal,
se supone que la fuga o la pérdida está ahí, en el ramal este. Perfecto. ¿Y esto es un trabajo diario? Eso se hace todos los días. ¿Todos los días? O sea, lo primero que se hace, yo lo primero que hago, y lo que hace Miguel también, aparte de organizar a los operarios, yo lo primero que hago es conectar al telemando y ver cómo han funcionado los depósitos, si hay consumos. También nos sirven mucho los mínimos nocturnos, como tú ves a través del telemando el caudal que pasa por cada contador, pues entonces ya analizas más la información, pero eso se hace a diario, sí. Es interesante, tienen bastante trabajo. Sí. Claro que sí. Y con la lectura que se hace regularmente en los contadores, ¿también podemos detectar si tenemos alguna fuga? Claro. Pues explícame un poquito. Si ves que has tenido o no has tenido mucho exceso de consumo, viendo el contador, tiene una aguja que es... Aquí trae un contador, que se ve una aguja, una rueda, una esfera, que si te fijas con todos los grifos cerrados, tiene que estar completamente quieta. Si la ves moverse un poquito y tienes todos los grifos cerrados, es que tienes algo de pérdida en la casa o en el campo donde esté. En las casas suelen ser las cisternas, grifitos de osmosis que a lo mejor pierden un poquito. En los campos ya es más difícil porque como normalmente tienes tuberías enterradas, son más difíciles de detectar. Puede ser que se te haya reventado una tubería y se te filtre por el terreno y no la veas tan fácil como en un piso. En un piso, si se te rompe la tubería, filtras al de abajo, pero en un campo es más difícil de detectar. Bueno, ustedes tienen una lectura de contadores regular. En algún caso de que, por ejemplo, no esté yo presente, en el momento en que pasan a hacer la lectura y ese contador es interno, ¿de qué manera pues puedo yo leerlo? Pues el lector suele dejar una nota, una tarjeta, que tiene unas casillas para anotar la lectura, y siempre se tienen que anotar solamente los números que están en negro. Los que están en rojo son decimales, que los negros son metros cúbicos y los rojos son litros. Bien, y una vez que realizamos esas anotaciones de la lectura, ¿cómo se lo podemos informar? Pues en la tarjeta pone los días que dispone para llevarla a la oficina, pasa la entrega allí, no hace falta esperarse a dejar encima de la mesa de las chicas y no hace falta guardar cola para dejarla. Bueno. Y ya está, dejas la lectura y a ellas la pasan directamente. Tengo entendido que están trabajando también con contadores inteligentes. No sé, como yo nunca he visto uno. Bueno, Este no sé si es de los inteligentes o de los antiguos. Bueno, no es que sean antiguos, son contadores nuevos, lo que pasa que no son inteligentes, que es diferente. ¿Vale? Los contadores inteligentes, sí que es verdad que tenemos algunos implantados en Crevillent. Estos son más o menos son similares a los que tengo de control por todo el municipio. Estos contadores, que se llaman Imiter, ¿vale? Los que tenemos instalados en Crevillent. Muy curioso. Sí. Pues estos contadores están instalados en grandes consumidores, ¿vale? Y lo que hacen estos contadores, dan una señal cada 15 minutos, ¿vale? Y al cabo de 24 horas pues se ve un gráfico de consumo a través de un entorno web de ese consumo de ese contador, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues para mucho. Porque hay contadores que son de acceso muy difícil, porque a lo mejor por el tema de la ubicación no se pueden leer con facilidad, pues eso te da la lectura. Tienes consumos 24 horas cuando quieras mirarlo y a la hora que sea. Puedes sacar históricos fácilmente porque en una Excel se exportan todos los datos y se ven históricos. Puedes comparar. O sea, es un abanico muy amplio, se puede analizar mucho a través de un Imiter, cuándo es el mayor consumo que tiene pues cualquiera de nosotros que esté viviendo en una gran empresa, pues se ven los consumos cómo llenan, cómo no llenan, si se gasta más, en épocas estivales menos. Se puede configurar con alarmas. Se configuran y si yo consumo normalmente 10 metros al día y ahora están pasando 13, pues me llega una señal al correo y estoy consumiendo más, que puede ser normal o puede ser que no sea normal. Y entonces estamos trabajando en eso, porque es el futuro. Es muy importante. Son todas ventajas, tienes la información al día, ¿no? Exacto. Cuando pasen y revisen o en el momento en que yo entienda que debo de realizar un contador. Exacto, sí, se puede analizar mucho.
y bueno, estamos trabajando en ello para que eso pues sea así para todos. Bueno, como habías comentado anteriormente, también podemos darnos cuenta de, mediante la lectura del contador, si existe alguna fuga. Sí. Pero me gustaría saber cuál es la ventaja de nosotros saber o que hay una fuga. Bueno, la ventaja es sobre todo, vamos, yo siempre digo que el agua es, como todos sabemos, con toda la sequía que hay, pues el agua ahora y siempre se tiene que ahorrar. Tenemos que ser austeros, siempre, con el agua. No podemos derrochar, no está bien. No podemos. Entonces, vamos a ver, la ventaja de contra una fuga, sobre todo, que la factura no se te va a duplicar o a triplicar y tienes el control de que tu consumo es eficiente. Y tenemos que ahorrar agua, todos. Entonces, eso sí. Claro, eso es lo más importante. ¿Qué vas a tener? Pues nada, pues la gran ventaja de que lo que tú uses es lo que tú estás consumiendo y lo que estás pagando, que en realidad es lo que a la persona le interesa. Yo pago lo que uso en mi casa y está claro que si tengo una avería y demás, bueno, es súper importante conocerlo para, pues eso, puedo tener una tubería mal, una cisterna mal. Tenemos que ser, sobre todo, eficientes y intentar ahorrar un poco de agua que es escasa. Eso es muy importante, el ahorro. Claro, nosotros eso repercute también en campañas. nuestra factura. Claro, evidentemente. Y aparte que es cierto, o sea, tú imagínate, te llega una factura 3 que has pagado doblemente a lo que sueles pagar, pues oye, si lo puedes ahorrar, estupendo. Si te lo has gastado llenando lo que sea, pues bien, pero tienes que saber en todo momento que lo que gastas es lo que tú quieres gastar, creo yo. Claro que sí, en esta parte de lo que es operaciones y tu trabajo, Miguel, hemos visto que tenemos el contador inteligente, pero me gustaría saber qué mejoras también se han incluido recientemente dentro del servicio. Pues las mejoras, pues ahora tenemos el terminal bot, también para enviar trabajos. Los trabajos salen en la oficina y se envían directamente a los compañeros para que vean las tareas que tienen que realizar y vayan directamente al sitio, no tienen que estar pasando por la oficina, recoger el parte como antiguamente era con papel, luego lo rellenaban, tenían que volver a dejarlo en la oficina, ahora ya lo rellenan directamente en el terminal y se envía ya a la base de datos con el trabajo realizado. Pueden hacerle fotografías al trabajo que han hecho, para que luego, si por ejemplo una tubería va por una acera, pues saber en qué situación se queda ya marcada. Mejor verla que no... Tener imágenes te da ventajas. Se supone un ahorro también de tiempo. De tiempo y de papeles. Y aumento de una eficacia en el trabajo. Claro, antes eran todos los días un montón de papeles, ahora se evitan bastante. Pues yo me alegro muchísimo de recibir esa información de parte de ustedes, de cómo Hidraco ha ido pues modernizando lo que es el sistema de agua potable aquí en Crevillent, trayendo un contador inteligente que nos permite ver pues prácticamente a diario si hay alguna variación en el consumo, y también ustedes en el trabajo, que con el sistema que utilizan pues se va optimizando cada vez más. ¿Tiene algún nombre curioso también? ¿El qué? El terminal. El terminal. Se llama GOT. Aquí tenemos nombre para todo. Claro que sí. Sí. Ya cada operario tiene su GOT asignado, tenemos un número de GOT para cada uno, pues ya lo cogen y ya tienen a las 8 de la mañana tienen el trabajo puesto en cada terminal para lo que tienen que hacer cada uno. Y ya no pierdes tiempo en estar... Ya voy, ya vengo, espero que me digan si no estoy. Exacto. Perfecto. Sí. ¿Hay alguna otra información que... Bueno, yo creo que me quieran dar? Yo creo que más o menos hemos resumido lo que todos los días hacemos analíticas de agua, eso es primordial todos los días. Sí. Se analizan varios puntos, se toman los cloros, se leen contadores generales de control por todo el pueblo y luego aparte hacemos las averías que salgan y todo el trabajo, o sea que no paramos, siempre estamos entretenidos. Siempre hay faena. Sí. Pero bien. Bien, pero con el sistema que llevan, pues imagino que cada día minimizan los... Sí, optimizamos, sobre todo optimizamos el tiempo, que es lo más importante. Hacemos lo mismo, pero en menos tiempo, todo. Claro, entonces nos da tiempo más. Cuando optimizas el trabajo, pues aprovechas mejor el tiempo, tienes, por decir así, más margen de trabajar en otras áreas que el tiempo no te lo permitía.
Claro, no, es cierto, eso es verdad, es fundamental. Pues es así. Muy Nada, bien. Silvia, Miguel, muchísimas gracias por Gracias estar por a aquí, ti. por traernos, como siempre, buena información. Pues sí. Muy bien, Nada, gracias.